del Grupo Abengoa, autoridades, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova que organizamos con la colaboración del Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces. Hoy tenemos el placer de recibir a una de las empresas que más hace por la innovación tecnológica en España. Don Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, será presentado por el embajador de los Estados Unidos en España, el señor Alan Solomon. La tribuna es suya. Gracias. Buenos días. Quiero comenzar diciendo que me siento halagado por aparecer en este prestigioso foro y por haber sido invitado a hacer la presentación de mi buen amigo Manuel Sánchez. Él no se creía que iba a poder hacer esta presentación en español, por lo que Manuel va por ti. Hablando seriamente, me complace mucho poder presentar a Manuel y también hablar de la importancia de lo que está haciendo en Estados Unidos. Nuestro gobierno reconoce la importancia de la inversión extranjera directa y el papel que las empresas españolas desempeñan al inyectar inversión en Estados Unidos. No hay mejor ejemplo que Abengoa. Supe de Abengoa hace unos 3 años. En ese momento estaban buscando crédito a través del programa del Departamento de Energía de garantías crediticias por un total cercano a los 2.800 millones de dólares para construir instalaciones de energía solar en nuestro país. Me llamaron representantes del Departamento de Energía y de la Casa Blanca para pedir mi opinión. Me preguntaron si pensaba que Abengoa era una buena empresa y merecedora del crédito. Di una rápida respuesta, que sí, totalmente. Y quisiera señalar que ya durante la construcción de estas instalaciones, Abengoa facilitó una hoja de datos sobre los beneficios de este proyecto para la economía de Estados Unidos. Abengoa estaba haciendo más de 2.000 millones de dólares en inversión directa e indirecta. Creó una cadena de suministro nacional que ya cubre 22 estados. Además, estaba adquiriendo más de 700 millones de dólares de componentes americanos en los primeros 7 meses de construcción. En marzo de 2011, el senador John Kerry, ahora secretario de Estado, hablando ante el Senado de las aportaciones a la economía de Estados Unidos, se refirió a los beneficios del programa del Departamento de Energía y mencionó las inversiones de Abengoa en Estados Unidos. Dijo, me he reunido con Abengoa Solar, una empresa que intenta ayudar a que Estados Unidos se convierta en el líder mundial de la energía solar concentrada, con grandes instalaciones en Arizona y California. Pero sin este programa de garantías crediticias, podríamos perder 1.200 puestos de trabajo en tan solo el proyecto en California. Menciono esto porque representa el valor de la inversión extranjera directa por parte de empresas españolas en Estados Unidos. Vivimos en un mundo con una economía globalizada y este tipo de inversiones es algo que debemos apoyar en ambos lados del Atlántico. Como saben, Manuel Sánchez, el consejero delegado y miembro ejecutivo
del Consejo de Dirección de Abengoa. Ha sido un excelente líder en un momento de gran crecimiento de su empresa en Estados Unidos. He llegado a conocerle bien y nos vemos cuando está en la ciudad. Nos vemos con tanta frecuencia que descubrí recientemente que él y su familia llevan residiendo en Washington 5 años. Manuel es un buen ejemplo de un líder español que ha hecho un gran trabajo para su país, también para el mío y para nuestra importante relación económica mía. Es una figura inspiradora que ha encabezado un esfuerzo para llevar la energía solar a Estados Unidos y al mundo. Esto, por sí solo, es una señal de liderazgo innovador, pero estoy seguro de que Manuel tiene más que decir sobre este asunto. Le pedí a Manuel que me contara algo que la gente generalmente no sabe de él. Me comentó que el pasado mes de diciembre fue operado en Nueva York de corazón abierto y que desde entonces es capaz de correr más y más rápido y que está más enamorada de la vida y más apasionado respecto a todo. Manuel Sánchez. Querido embajador Alan Salomón, estimado presidente de Nueva Economía Forum, José Luis Rodríguez, señoras y señores, buenos días y muchas gracias a todos por su presencia. Si me lo permiten, y en reciprocidad a la deferencia del embajador de los Estados Unidos de hablarnos en español, I will say a few words in English. First of all, I would like to express, in the name of Abengoa, our warmest condolences to the families of those that were killed at the Boston bomb attacks on April 15th. Express also our wishes for the recovery of those that were wounded, and express our support to the nation of the United States against these acts of terror. I would like now to sincerely express my deep gratitude to Ambassador Solomon for agreeing to introduce me today, because I'm fully aware that independently of the mutual affection that we share, the real reason that Ambassador is here today is the long, honest, and successful track record of Abengoa in the United States, a history that has been characterized by the seamless commitment to values that we share: passion for innovation, admiration for entrepreneurial spirit, and its respect of commitments. Thank you again, Ambassador. Quiero, por supuesto, dar las gracias también a los patrocinadores del Foro España Innova, es decir, al Corte Inglés y a la Fundación Ramón Areces. Y lo hago desde el cariño que guardo al Corte Inglés por haber sido la primera empresa en la que trabajé en el verano que hizo de puente entre mi segundo y tercer año de carrera. Me pasé 2 meses, los de julio y agosto de aquel verano, vendiendo edredones de plumas de ganso. Yo deseaba que me pusieran a vender bañadores, o que me pusieran a vender toallas o material deportivo, algo con una salida fácil en agosto. Como pueden imaginar, se me cayó el alma a los pies y vi desplomarse mi sueño de ahorrar algunas pesetas para cubrir mis gastos de estudiante. Pues bien, nada más lejos de la verdad. Descubrí que hay mucha gente que se prepara para el invierno con anticipación, aprovechando las rebajas de enero, y fui capaz de quedar primero en ventas de todo el departamento. Aquello fue una lección inolvidable que me dio el Corte Inglés, de que las oportunidades a veces se presentan vestidas de las formas que menos nos esperamos, en aquel caso para mí, envuelta en plumas. Hoy vengo a hablarles al Foro España Innova con un mensaje
España no innova lo suficiente. Pero también con un mensaje de optimismo. El cambio es posible. Esto último lo ilustraré de dos formas. Por un lado, haciendo referencia a lo que sucede en otros países, especialmente en Estados Unidos. Y por otro lado, compartiendo con ustedes lo que a mi juicio y a juicio de cada vez más personas es uno de los procesos más increíbles de transformación empresarial de una organización a través de la innovación. Me refiero al caso de Abengoa. La idea es muy simple. Si queremos que España pueda disfrutar de un desarrollo al nivel de los países más avanzados y que este desarrollo sea sostenible en todos los términos, en todos los sentidos del término, la única vía es el conocimiento y la innovación. La innovación es el único vehículo posible en el que podemos subirnos para alcanzar de forma sostenible la productividad y competitividad que se requieren para tener un estado de prosperidad resistente que asegure el bienestar en nuestro país a medio y largo plazo. En síntesis, innovación para un desarrollo sostenible. ¿Y qué es un desarrollo sostenible? Entiendo por desarrollo sostenible un desarrollo que se caracteriza por tres aspectos fundamentales. En primer lugar, un desarrollo que puede mantenerse en el tiempo de una manera estable, sin grandes alteraciones, alteraciones que normalmente están asociadas a la ausencia de estrategia o a la de diversos tipos de especulación. En segundo lugar, un desarrollo que implique unas condiciones medioambientales y un uso de los recursos naturales tales que puedan ser disfrutados y acrecentados por las generaciones futuras. Y, por último, un desarrollo en el que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar. Estos tres aspectos, económico, medioambiental y social, son imprescindibles para el progreso estable de una sociedad moderna. Podríamos decir con absoluta certeza que eso ha sido cierto en cualquier momento de la historia. Y podemos decir, sin lugar a dudas, que eso es más cierto cada día que pasa. Estamos tocando, no en vano, con la punta de los dedos, un mundo con una población cercana a los 9.000 millones de habitantes. Lo alcanzaremos antes del año 2050, según las previsiones. Y este crecimiento incesante de la población de nuestro planeta plantea retos importantes y requiere acciones inaplazables. Una de ellas, la más importante, es que necesitamos un nuevo modelo energético que sea sostenible en los tres aspectos indicados anteriormente. El mundo necesita energía y la va a necesitar siempre. El mundo, por ello, debe abordar el modelo energético que necesitamos y lo debe hacer entendiendo que es una cuestión de la máxima importancia. Y este modelo energético solo puede estar basado en las energías renovables, porque el modelo actual basado en los combustibles fósiles está agotado. Y lo está por la propia naturaleza limitada de los recursos. Esto es así, esto es evidente, los recursos fósiles tienen el tiempo contado. Y cada día que pasa es un día que estamos más cerca de su final. A algunos les gustará más y a otros menos, pero nada de eso va a cambiar en el momento en que las fuentes fósiles se agoten. Decía una canción de Joan Manuel Serrat de hace 30 años, que alguno de ustedes quizá recuerde, que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Pues eso es lo que pasa con el final de las energías fósiles, que no tiene remedio. Pero es que además las energías fósiles son limitadas en el tiempo, son generadoras de un cambio climático que no nos podemos permitir desde ningún punto de vista también, ni desde el punto de vista medioambiental, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista económico. A este respecto, conviene recordar la afirmación del prestigioso economista Sir Nicholas Stern el pasado mes de enero durante su intervención en el World Economic Forum en Davos. Decía, mirando hacia atrás, subestimé los riesgos. El planeta y la atmósfera parecen estar absorbiendo menos carbono de lo que esperábamos y las emisiones están creciendo muy fuertemente. Algunos de los efectos están llegando más rápido de lo que pensé entonces. El informe Stern, publicado en 2006, señaló un 75% de probabilidades de que la temperatura global aumentase entre 2 y 3 grados por encima de la media a largo plazo. Pero su autor piensa, 7 años después y con muchos más datos y muchas más evidencias, que ahora estamos en el camino de un crecimiento de entre 4 y 5 grados. Por su parte, el nuevo presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dijo en el mismo foro que un incremento de 4 grados de la temperatura media de la Tierra desembocará en guerras por alimentos y por agua en todas partes.
Para evitarlo, Kim dijo que se requieren acciones contundentes para crear un mercado de derechos de emisiones de CO2, la inmediata eliminación de subsidios a las energías fósiles y hacer más verdes las 100 megaciudades del mundo que son responsables del 60-70% de las emisiones globales. Respecto al tema de las subvenciones a las energías fósiles, merece la pena recordar el informe del Fondo Monetario Internacional de este mismo mes de abril, en el que se destaca que las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles proporcionados por los países ricos y pobres para mantener a sus ciudadanos felices, están frenando la economía mundial, están acelerando el cambio climático y están dañando la salud de las generaciones actuales y futuras. Añade que estas subvenciones animan a la gente a utilizar cantidades excesivas de energía, reducen los incentivos para la inversión en energías renovables y acelera el agotamiento de los recursos naturales. Al coste de estas subvenciones, que son del orden de magnitud de trillones de dólares americanos, hay que sumar el coste del daño al planeta por el efecto del cambio climático, el coste de las enfermedades originadas por la contaminación y el coste medioambiental de los accidentes que suceden con relativa frecuencia. No debería caber ninguna duda de que el nuevo modelo energético debe tener como pilares esenciales el uso masivo de la energía renovable y el uso racional de los recursos naturales, pues su carácter limitado nos obliga a poner énfasis en la eficiencia, la reutilización y el reciclaje el tratamiento de residuos. Ahora bien, un modelo sostenible de desarrollo económico que contemple estas necesidades solo puede lograrse en base al conocimiento y a la innovación que constituyen el principal mecanismo de generación de valor y crecimiento en las sociedades modernas. Tal y como escribió el Nobel de Economía en 1987 Robert Solow, el mayor porcentaje de crecimiento a largo plazo está basado en la innovación y él fijaba ese porcentaje en el 80%. ¿Y qué estoy queriendo decir por innovación? Hablo de innovación en el sentido amplio del término, es decir, cambios basados en el conocimiento que generan valor. Se trata, pues, de desarrollar tecnología, de desarrollar nuevos procesos y de buscar nuevas formas de resolver viejos problemas. Cambios basados en el conocimiento científico y tecnológico, pero también en las artes, en las humanidades y en ciencias socioeconómicas. Conocimientos adquiridos dentro y fuera de las empresas, mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y la creatividad de todo tipo. Cambios que generan un valor reconocido por el mercado y que pueden ser anticipados por el impulsor, y cambios que se desarrollan en un ambiente que persigue la prosperidad real y no la especulación. Desde el punto de vista empresarial, la innovación supone riesgos que deben ser controlados desde la evaluación y vigilancia permanente, pero el mayor riesgo sería no asumir ninguno. La innovación debe ser adoptada como opción de manera consciente, a través de la planificación y la estrategia, y debe formar parte de la cultura empresarial. Requiere de personas, procesos y herramientas para gestionarlas, y debe ser reconocida y medida en la mejora de los productos y servicios y en la capitalización de los resultados. Me referiré más que a cualquier otra a la innovación tecnológica, aquella que está basada en la generación de conocimiento, a través de la investigación, su transformación en tecnología y que deviene en competitividad, desarrollo sostenible y crecimiento a medio y largo plazo. Esta cadena planificada de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y competitividad es lo que distingue y ha hecho fuertes a los países más desarrollados. Una cadena que requiere empresarios con coraje, que sepan identificar la innovación como fuente de crecimiento y asuman el riesgo de llevarla a cabo. Requiere también universidades y centros de investigación que entiendan la creación y transferencia de conocimiento como una necesidad interiorizada en su propia función social. Y requiere, muy importante, unos gobiernos que planifiquen y legislen de manera predecible para crear el marco estable en el que puedan darse el ciclo virtuoso de educación, inversión e innovación. Permítame tomar una perspectiva histórica que explica alguna de estas cosas. La mayor fuente de conocimiento en nuestra sociedad ha sido históricamente y es aún hoy la universidad. En España no hemos sido y seguramente no somos totalmente conscientes todavía del papel tan importante que para el desarrollo del mundo actual juegan universidades y centros de investigación. Su papel ha ido evolucionando desde instituciones medievales plenamente docentes a lo que son hoy las sociedades tecnológicamente más avanzadas.
A principios del siglo XIX se creó en Berlín la primera universidad investigadora de la historia. Este modelo se trasladó a los Estados Unidos con la creación en 1876 de la Johns Hopkins University como primera Research University del país. Durante la Segunda Guerra Mundial y en las décadas posteriores, los Estados Unidos se consolidaron como primera potencia mundial, en gran medida en base a un sistema de universidades y centros de investigación donde se produce el conocimiento que hace posible el poder tecnológico, industrial y económico del país. Para que el sistema haya dado todos sus grandes resultados, ha tenido que producirse un hecho fundamental, más allá de la transformación de algunas universidades en centros de investigación. Las universidades y centros de investigación norteamericanos forman parte de un triángulo de alianzas en cuyos otros dos vértices se encuentran los intereses nacionales de los Estados Unidos y las empresas. Los primeros, los intereses nacionales, están bien reflejados en una política científica e industrial que es planificada de manera estable y es respetada a lo largo del tiempo por políticos de cualquier signo. La segunda, las empresas, en un entorno estable, están dispuestas a asumir riesgos con el desarrollo y comercialización de nuevos productos, haciendo uso del conocimiento científico y técnico. Cabe preguntarse en este punto, ¿de dónde viene ese espíritu emprendedor que comparten universidades, empresas y administraciones públicas en los Estados Unidos? No dudo que puede haber varios factores que lo expliquen, pero sin duda hay un factor esencial sin cuya participación sería imposible que de forma natural se produzca esa convergencia. El factor al que me refiero es el modelo educativo desde el primer año de colegio. Modelo educativo que, aplicado durante décadas, sin cambios de rumbo, hace que generaciones de hombres y mujeres, los cuales desarrollarán su actividad profesional en la industria, en las universidades y centros de investigación o en la política, lleven desde el principio, desde pequeño, en su mente, lleven su mente preparada para buscar, priorizar y premiar la innovación, venga de donde venga. Es esencial el papel que juega la educación básica, pues es la base de todo lo que pasa después. Una educación que desarrolla el espíritu emprendedor e innovador, para lo cual es esencial que desde el principio se disocien los conceptos de fallo y fracaso. Una educación que asuma que hay que intentar las cosas y que asuma como natural que es inevitable que se produzcan fallos, los cuales son una gran fuente de aprendizaje. Pero fallar no es fracasar. Fallar es la antesala de volver a intentarlo corrigiendo los errores encontrados. El espíritu innovador y emprendedor de las universidades, empresas y administraciones americanas no se crea de la nada. Se siembra desde el primer año de educación primaria y su fruto es una generación tras otra de mentes curiosas y desafiantes que saben que el fracaso solo existe cuando no se intentan las cosas, y mentes generosas con el reconocimiento del éxito. En España el modelo educativo convierte los fallos en fracasos y eso capa la iniciativa y mata la frescura, lo que en último término desemboca en un inmovilismo mental por miedo al fracaso. El sistema basado en la memoria y los conocimientos es el español, nada en las capacidades, nada en aprender haciendo, solo formación pasiva de los alumnos. ¿Cuál es el resultado de ello? Déjenme que comparta un dato aterrador relacionado con nuestro modelo educativo. En España, el 28,4% de los jóvenes entre 18 y 24 años no ha completado la educación secundaria. En Alemania ese porcentaje es del 11,9%. Si no preparamos a nuestros niños desde pequeños para que desarrollen el espíritu emprendedor, para que desarrollen la curiosidad por la innovación, para que sientan la irresistible necesidad de cuestionar todo, para que el fallo sea el acicate para intentarlo con más fuerza, en lugar de la espada de Damocles que corte sus cabezas, o para que tengan la ambición de querer mejorarlo todo, conscientes de que el único límite verdadero es no intentarlo, simplemente seremos incapaces de cambiar el modelo. El modelo americano ha sido reconocido y aplicado desde hace décadas hasta tal punto que en el año 1961 el presidente Eisenhower decía en su discurso de despedida de la nación lo siguiente: el inventor solitario ha sido sustituido por ejércitos de científicos en laboratorios y campos de prueba. La universidad ha experimentado una transformación en la forma de hacer investigación y el contrato con el gobierno se ha vuelto sustituto de la curiosidad intelectual.
La alianza entre gobierno, industria y universidades, que en la época a la que aludía Eisenhower fue aplicada fundamentalmente a la industria de defensa, dio lugar posteriormente a un sólido desarrollo en campos como la agricultura, la microelectrónica, la medicina, la informática o las telecomunicaciones en sus numerosas ramas actuales. Los desarrollos logrados de esta forma, no solo en los Estados Unidos, han permitido la transformación general hacia la llamada sociedad del conocimiento. Una sociedad en la que la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son las principales herramientas para el desarrollo sostenible. 52 años después de aquella declaración del presidente Eisenhower, que, por cierto, era del Partido Republicano, el presidente Obama, que, por cierto, es del Partido Demócrata, decía el pasado 2 de abril cosas tan interesantes y coherentes con lo que 52 años habían dicho, como las que le leo en las siguientes 3 citas. 1. Hoy he invitado a alguna de las personas más inteligentes del país para hablar sobre el reto que cité en mi discurso sobre el estado de la nación. Crecer nuestra economía, crear nuevos puestos de trabajo, reactivar a la creciente clase media a través de invertir en uno de nuestros principales puntos fuertes, y eso es la innovación estadounidense. Segunda cita. Decía también que las ideas son la energía de nuestra economía, es lo que nos diferencia, es de lo que va la historia de Estados Unidos. Hemos sido una nación de soñadores y tomadores de riesgo, gente que ve lo que nadie más ve antes de que nadie lo vea. Hacemos innovación mejor que nadie, y eso hace que nuestra economía sea más fuerte. Cuando invertimos en las mejores ideas antes de que alguien más lo haga, nuestras empresas y nuestros trabajadores pueden hacer los mejores productos y ofrecer los mejores servicios antes que nadie. Y concluía resaltando que no queremos que nuestros hijos o nietos vuelvan la vista hacia atrás a este día y deseen que hubiésemos hecho más por mantener a Estados Unidos a la vanguardia. Quiero que cuando miren hacia atrás se sientan orgullosos de que tomamos algunos riesgos y que aprovechamos esta oportunidad. Esto es de lo que va la historia de Estados Unidos. Esto es quiénes somos. Llegados a este punto, conviene pararse un par de minutos en algo tan elemental como esencial. La innovación requiere invertir con mentalidad de largo plazo. Requiere asumir riesgos tecnológicos y sin inversión simplemente no hay innovación. Como decía Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Una diferencia entre los países con modelos de innovación con y sin éxito es el papel de la financiación privada frente a la inversión pública. Así, de acuerdo al Main Science and Technology Indicators, mientras en países como Japón, Corea o Estados Unidos el peso de la financiación pública en la inversión del I+D respectivamente es del 24%, del 28% y del 37%, en España es del 61% frente a solo el 39% del sector privado. Curiosamente, Alemania tiene justamente los porcentajes contrarios, es decir, 39% inversión pública frente a 61% privado. Pero entonces, si el papel principal de las administraciones públicas no es la financiación, ¿cuál debe ser el papel fundamental de las administraciones públicas? Pues además del de mantener un modelo educativo que no cambie cada 4 años, el de establecer un marco predecible en el que la inversión privada esté dispuesta a asumir los riesgos y plazos propios asociados con la innovación. El capital semilla, el capital riesgo, el capital privado, las empresas, los mercados de capitales, estamos dispuestos a asumir los riesgos tecnológicos y los riesgos industriales asociados con la innovación, conscientes de que habrá fallos, no fracasos, pero conscientes de que a medio plazo siempre se genera valor. Los inversores privados requieren reglas de juego claras, al amparo de las cuales asumir los riesgos tecnológicos de invertir su dinero, el de sus familias o el de los ahorradores que han depositado su confianza en ellos. Lo que los inversores no están dispuestos a asumir es el riesgo de cambio de reglas de juego a mitad del partido ni la inseguridad jurídica. Y por mucho que alguien se empeñe en que los inversores deben asumir el riesgo asociado con la inseguridad jurídica, lo cierto es que ese tipo de capital no es el que está interesado en el desarrollo sostenible, en el bienestar social ni en el progreso.
El tipo de capital dispuesto a invertir en entornos donde la seguridad jurídica es un concepto moldeable a golpe de decreto ley es el capital especulativo de corto plazo. Capital que sin duda alguna exigirá una prima por asumir ese riesgo. El capital emprendedor, el de largo plazo, el que se requiere para crear el entorno estable donde florezca la innovación, es incompatible con la arbitrariedad jurídica. La pregunta que cabe hacerle a quien se empeñe en animar a los inversores a invertir en países sin seguridad jurídica, yo creo que sería, ¿invertiría usted su propio dinero, el de su familia o el de los inversores en su compañía que han depositado la confianza de sus ahorros en sus manos en un país sin seguridad jurídica? ¿Lo haría usted personalmente? En definitiva, la innovación requiere inversión y la inversión requiere reglas claras. Los países serios que no juegan con la seguridad jurídica atraen inversión que genera innovación, progreso y bienestar. Los países que piensan que la seguridad jurídica y el respeto a los compromisos anticipados es un tema matizable, ahuyentan a la inversión y matan, por tanto, la innovación. Y les ahorraré una tercera cita de la canción de Serrat. En este contexto, ¿cómo es la situación en relación con la I+D y la innovación en España? De acuerdo a datos del informe Ecotec 2012, Tecnología e Innovación en España, y de la publicación Estadísticas sobre actividades de I+D del INE en 2011, en España la inversión en I+D se multiplicó por 2,5 entre los años 2000 y 2008, llegando a alcanzar el 1,39% del PIB. Esa progresión se ha estancado y ha habido un ligero retroceso en los 3 últimos años. La media de inversión en I+D en la Unión Europea es en la actualidad el 2,4% del PIB, en Alemania el 2,8%, en Finlandia y Suecia el 3,5%, en Japón el 3,4% y en Estados Unidos el 2,5%. La crisis económica ha puesto de manifiesto las mayores debilidades de algunos países y regiones en comparación con otros. Una de las primeras características diferenciadoras es que las economías más vulnerables son aquellas en las que el peso del sector industrial, en el sentido amplio y moderno del término, en el que la innovación y la tecnología ocupan un lugar central, es menor. Basta comparar Alemania con España o incluso diversas regiones dentro de España. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en 2012, la tasa de paro en Andalucía fue de casi el 38%, frente al 16% del País Vasco. Es decir, el País Vasco menos de la mitad de paro que Andalucía. Por contra, el peso de la industria en el total de la economía andaluza fue solo del 11%, frente al 27% en el País Vasco, es decir, más del doble del peso del sector industrial en la economía vasca. La única salida posible sostenible a largo plazo es el desarrollo de una industria moderna, basada en el conocimiento, la innovación y la tecnología. Eso nos hará más competitivos de forma sostenible. Tenemos que tomarnos en serio la I+D no como vía para salir de la actual crisis, pues los efectos de las políticas de I+D tardan unos años en causar un cambio, sino para que sea una constante de nuestro modelo económico, como el factor básico de crecimiento sobre el cual cimentar una economía que sea menos vulnerable a nuevas crisis económicas que sin duda veremos en el futuro. Mejorar la competitividad solo en base al empobrecimiento, en caso de que sea un camino exitoso, lo será solo a corto plazo, porque créanme, siempre aparecerán países con menores costes. Nuestra aspiración como plan de futuro, como país, no puede ser que seamos siempre el país con la mano de obra más barata. El pasado 8 de abril, el diario New York Times publicaba una noticia referente a que cada vez más empresas estaban considerando abrir nuevas plantas en Camboya en lugar de en China, porque el coste de una persona trabajando en una planta de fabricación en Camboya era 1/3 del coste de una persona trabajando en una planta en China. ¿Cómo abordar ese cambio de modelo industrial en España? Según el modelo internacionalmente reconocido por el profesor Hausman, director del Centro Internacional de Desarrollo de la Universidad de Harvard, el crecimiento de la industria de un país solo puede hacerse desde el desarrollo de las propias capacidades, fundamentalmente a través de la I+D, la tecnología y el conocimiento, y en base a productos cercanos, a aquellos en los que ya se tenga un conocimiento previo. Se trata de partir de sectores existentes, fortalecerlos, hacerlos competitivos y hacerlos crecer hacia nuevos productos en base al desarrollo y al conocimiento.
En general, debe evitarse saltos a sectores que requieran capacidades muy distintas a las que se tienen, ya que eso conduce habitualmente al fracaso. Existen en España varios sectores que cumplen los requisitos para construir sobre ellos un desarrollo industrial próspero y sostenible. Pueden citarse algunos tales como el agroalimentario, el ferroviario, el aeronáutico, el automovilístico, el diseño textil o el de las energías renovables. Entre ellos me referiré al de las energías renovables, además de porque es el que mejor conozco, por su capacidad de crecimiento, por ser un dinamizador de inversiones, por ser un catalizador de la innovación y por representar una oportunidad real de situar a España en el liderazgo mundial. Es reconocido por todos que el mundo evolucionará en la próxima década hacia el modelo energético renovable. En nuestro entorno más cercano no hay más que constatar el Energy Roadmap del 2050, aprobado por la Unión Europea recientemente. Siendo pues previsible un gran crecimiento mundial en este sector, que tiene una importancia económica y estratégica de primera magnitud, se da la feliz circunstancia de que existen en España empresas con líderes en sus respectivas tecnologías, especialmente en el campo eólico y termosolar. Al día de hoy, España es líder mundial y empresas españolas ocupan los primeros lugares en el desarrollo y construcción de plantas eólicas y termosolares en el mundo entero. Por primera vez en la historia, empresas españolas hacen contribuciones relevantes para el desarrollo tecnológico e industrial de un sector de primer nivel económico mundial, con productos de alto valor añadido. Este liderazgo tecnológico se ha conseguido gracias a la coincidencia en el tiempo de 4 factores. En primer lugar, una apuesta sostenida por la innovación. En segundo lugar, un plan de largo plazo de investigación y desarrollo realizado conjuntamente por centros de investigación y universidades y empresas privadas. En tercer lugar, un plan industrial elaborado por unas administraciones centrales y autonómicas que entendieron el valor diferencial de la apuesta. Y un conjunto, en último lugar, de empresarios que decidieron asumir el riesgo y el reto tecnológico y arriesgaron su patrimonio. Esta industria tecnológicamente puntera y competitiva a nivel global produce grandes beneficios de empleo y desarrollo industrial, no solo de manera directa, sino inducidos en otros sectores y actividades económicas, ya que la mayor parte de la cadena productiva se queda en España. Cualquier inversión en energías eólicas y termosolares en España genera prácticamente toda su actividad económica en nuestro país. En este momento, miles de españoles disfrutan de empleo de calidad, diseñando, construyendo, operando plantas eólicas y termosolares en España y en muchos otros países, generando actividad económica en su entorno. Su tecnología líder ha conducido a que empresas españolas estén construyendo y operando plantas en los países más desarrollados del mundo, dando lugar a la generación de empleo de calidad en España y a un importante nivel de exportaciones. Es este sector, con alto contenido tecnológico y con una inversión I+D alta, que en el caso de la termosolar triplica a la media de inversión en I+D del sector industrial español. La energía termosolar será, según la Agencia Internacional de la Energía, protagonista en el siglo XXI gracias a su gestionabilidad. Su capacidad de almacenamiento la hace, a diferencia de otras renovables, no intermitente, al igual que la hidroeléctrica, que permite transformar un recurso intermitente como es la lluvia en uno gestionable, así lo hace la termosolar con el sol. Se espera que alcance costos de producción equivalente con los de los ciclos combinados de gas antes del 2020. La energía termosolar es una realidad incuestionable hoy y tiene un futuro brillante. El modelo energético mundial será renovable, con o sin España. Pero hoy tenemos la oportunidad única de mantener y crecer en nuestro liderazgo, exportar tecnología y generar riqueza y empleo de alta cualificación en España. También podríamos optar, como otras veces, por ser meros usuarios y que durante décadas paguemos el alto precio pagado por los productos que otros países han desarrollado, que las inversiones en I+D se desarrollen en otros países y que los empleos de calidad se generen fuera de España. Con el esfuerzo de las empresas y el apoyo de las administraciones se puede convertir este sector en un motor sostenible para el desarrollo industrial y económico de España. Sin duda, se requieren administraciones fiables e independientes que con sus decisiones mantengan una política industrial clara,
estable y coherente más allá de la legislatura o del partido al que pertenezcan. Administraciones con una estrategia para el desarrollo de los sectores donde España puede ser competitiva. Y, desde luego, administraciones que no creen incertidumbre al modificar condiciones a posteriori que perjudiquen gravemente a las empresas innovadoras y maten la industria. Permítanme dedicar los últimos minutos de mi intervención a exponer cómo desde las empresas se puede y se debe apostar también por la innovación como la palanca para alcanzar un crecimiento sostenible, incrementando la competitividad, generando empleo, y permítanme que lo haga compartiendo con ustedes una aventura apasionante, la aventura de Abengoa. En Abengoa, la innovación en su sentido más amplio, la investigación y el desarrollo son la base fundamental de nuestra estrategia de crecimiento. Enfocamos nuestro crecimiento hacia nuevas tecnologías que contribuyan al desarrollo sostenible, tecnologías como, por ejemplo, la generación eléctrica a partir de recursos renovables, la producción de biocombustibles a partir de biomasa agrícola y de residuos sólidos urbanos, la producción de agua potable a partir de la desalación o el reuso, la utilización del hidrógeno como vector energético, el reciclado de residuos industriales o la creación de infraestructuras respetuosas con el medio ambiente. Estamos inmersos en promover nuevas soluciones en los sectores de energía y medio ambiente, en base a programas de desarrollo tecnológico e innovación, y por ello invertimos en I+D en el entorno de 100 millones de euros al año, para desarrollar y hacer crecer las tecnologías con mayor potencial. Los mejores profesionales también forman parte de nuestro equipo de I+D, y todo ello con el compromiso permanente de Abengoa y el desarrollo sostenible. Nuestra actividad en I+D implica una estrecha colaboración con un gran número de universidades y de centros de investigación en diversos países, fundamentalmente España y Estados Unidos. Nuestros sistemas de I+D incluyen herramientas de gestión y valoración que permiten minimizar los riesgos y maximizar el valor de nuestros proyectos de investigación. Desarrollo e innovación. Evaluamos permanentemente cada proyecto en las diferentes fases por las que atraviesa, a saber, empezamos por la necesidad o la detección de la oportunidad, la investigación preliminar, el diseño conceptual, seguimos con la experimentación a escala piloto, seguimos con la comprobación a escala de planta de demostración y, por último, concluimos con el despliegue a nivel comercial. En cada fase detectamos fallos, no fracasos. Evaluamos si debemos continuar o no, discutimos las lecciones aprendidas y ajustamos de cara a continuar en la siguiente etapa. Es un proceso continuo en el que involucramos las perspectivas tecnológicas, económicas y comerciales. En cada momento tenemos proyectos de innovación de tecnologías que ya están en operación, de implementación en fase comercial de tecnologías nuevas ya aprobadas y también de desarrollo de nuevas tecnologías que sustentarán el crecimiento futuro de la compañía. Un equipo de 726 personas en I+D dedicadas a la innovación tecnológica, y hemos desarrollado durante los últimos 4 años 221 patentes. Creo que es el mejor indicador de que vamos avanzando por el buen camino. 2 ejemplos de este recorrido, desde la I+D a nuevos productos, son las plantas solares de vapor sobrecalentado y las plantas de conversión de biomasa en biocombustibles. En el primer caso, hemos evolucionado desde plantas de torre de vapor saturado, como la PS10, que tenemos en operación en Sevilla y que muchos de ustedes han tenido la ocasión de ver, que fue la primera planta solar de torre comercial del mundo, a una planta de 50 megavatios de vapor sobrecalentado, cuya construcción hemos comenzado en el 2012 en Sudáfrica. Con la tecnología de esta nueva planta, incrementamos la eficiencia del ciclo de generación en un 40%, reducimos el consumo de agua en más de un 80%, y el conjunto de estas mejoras y algunas otras nos permiten alcanzar una reducción de costes de un 25%, estando más cerca de la paridad con otras fuentes de energías de origen fósil. Adicionalmente, las nuevas torres que estamos diseñando y probando ahora, de mayor potencia y mayor temperatura y que estarán disponibles a nivel comercial en 2 años, volverán a bajar los costes de producción nuevamente, dando cada vez más credibilidad al objetivo de que esta tecnología sea competitiva con plantas de ciclo combinado en el horizonte de 6 a 7 años. En el caso de los biocombustibles de segunda generación,
hemos desarrollado desde el laboratorio un proceso eficiente de hidrólisis enzimática, que ya ha sido probado en las plantas piloto de Nebraska y de demostración de Salamanca. Desde el año 2009 al año 2011, el coste de enzimas por litro de etanol lo redujimos 1/3 y esperamos volver a dividirlo por 3 otra vez antes de finales del 2014. A lo largo del 2013 entrará en funcionamiento la planta comercial que estamos construyendo en Hugoton, en Kansas, con una producción de 100 millones de litros de etanol a partir de paja de maíz, con un rendimiento de 300 litros de etanol por cada tonelada de paja de maíz, y con un coste estimado en esta primera planta que será solo entre un 5 y un 20% más caro que un litro de gasolina producido a partir de un petróleo con un coste de entre 80 y $100 por barril. No nos cabe duda que en muy poco tiempo el bioetanol lignocelulósico producido en las próximas plantas será plenamente competitivo. Es justo agradecer el apoyo del Departamento de Energía de los Estados Unidos en el desarrollo de esta primera planta. Una derivada de esta tecnología es la conversión de residuos sólidos urbanos en biocombustibles, un proyecto en el que tenemos una gran ilusión depositada, que ya se encuentra a escala de planta demostración en Salamanca. El reto que nuestra sociedad tiene respecto a la gestión de los residuos sólidos urbanos es enorme, pues cada vez somos más personas generando más residuos. Solo en España generamos anualmente del orden de 25 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, cuya total conversión en biocombustibles equivaldría a sustituir el 18% de gasolinas que vienen del petróleo hoy, petróleo que, como todos sabemos, no existe en España. Lo que, teniendo en cuenta, por tanto, que hoy pagamos a otros países en torno de 40.000 millones de euros aproximadamente en importación de hidrocarburos, podría representar en torno de 7.000 millones de euros menos de desequilibrio en nuestra balanza comercial. Y además de ese beneficio económico, el beneficio medioambiental y el beneficio social de creación de empleo en España. Termino ya citando a modo de síntesis ejecutiva los 5 elementos claves para potenciar la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible. Primero, una educación que prepare a los ciudadanos para el desarrollo de la innovación, ciudadanos que desempeñarán su función independientemente en la empresa privada, en la universidad o en la administración pública. Segundo, una estrecha colaboración entre empresas, universidades y administraciones públicas. Tercero, disponibilidad de financiación, mayoritariamente asumida por el sector privado, para los nuevos desarrollos que van desde el laboratorio hasta las plantas de demostración. Cuarto, políticas de innovación y planes de desarrollo industrial claros y duraderos, que potencien los sectores de la economía donde se pueda ejercer liderazgo. Y quinto, seguridad jurídica. Nada más, solo me queda dar las gracias de nuevo a los organizadores, al embajador Solomon y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, consejero delegado. Muchas gracias, embajador. Pues empezamos por las preguntas. Yo, en la medida que sea posible, le ruego respuestas lo más concisas. Le preguntan si podría hablarnos de las obras de infraestructuras hidráulicas y medioambientales que lleva a cabo su filial ABEINSA, con tecnologías de hidrógeno, gestión de emisiones, energía de mares y océanos y eficiencia energética, y cuál es la contribución de los descubrimientos de las investigaciones de Abengoa a los desarrollos prácticos de estos proyectos. Como parte del modelo de gestión de la innovación y la tecnología en Abengoa, nosotros tenemos categorizada cualquier área de investigación en lo que llamamos los 3 horizontes, que básicamente incluyen tecnologías que hoy están a nivel comercial y que estamos en una fase de innovación y de mejora, tecnologías que están a punto de entrar en operación y que, por tanto, estamos ultimando las fases finales a niveles de plantas de demostración o comerciales, y un conjunto de tecnologías que creemos que serán protagonistas a más medio largo plazo y en las cuales estamos invirtiendo desde ya. En ese campo se englobarían las que ha citado, las tecnologías relacionadas con el hidrógeno como vector energético, las tecnologías orientadas a extraer generación eléctrica a partir de la energía del mar,
o las tecnologías que tenemos también destinadas a la gestión de cultivos energéticos. Son áreas donde dedicamos un tiempo muy grande, una inversión muy acotada y donde tenemos un plan de desarrollo normalmente de 5 a 10 años. Pensamos que el hidrógeno va a ser protagonista del mapa energético a partir del año 2030 y pensamos que va a tener multitud de aplicaciones. Una de ellas, sin ir más lejos, en la que venimos trabajando desde hace ya algunos años, consiste en dotar a submarinos españoles de reformadores de hidrógeno que les permitan tener una autonomía bajo el agua en torno de 15 días, sin necesidad de utilizar reactores nucleares. Santos Llamas le dice, ¿qué avances han registrado en sus investigaciones e innovación en el proceso de la conversión de la biomasa en azúcares fermentables y la recuperación del etanol de la segunda generación? ¿Qué puede decirnos de sus investigaciones en el campo de la biotecnología en la búsqueda de combustibles avanzados? Al Costa, de Alcohol, le pregunta si no cree usted que hay grandes posibilidades, ya que España tiene condiciones climáticas que permiten que la caña de azúcar crezca en este sector. Y también le pregunta si los biocombustibles son una amenaza para la alimentación o una solución energética. ¿Cuál sería la escala de prioridades? Bien, en referente a la primera pregunta, en avances, lo citaba anteriormente, estamos tremendamente ilusionados y tremendamente satisfechos con el resultado de un programa de I+D en el que llevamos invirtiendo más de 10 años. Nos planteamos unos objetivos para que se haga una idea de conversión más o menos en torno de 70 galones por tonelada de conversión de biomasa de paja de maíz. En estos momentos la planta está a punto de entrar en operación a finales de este año, estamos ya casi a un 60% de construcción y los resultados que estamos obteniendo superan casi un 10-15% los objetivos que nos pusimos. Con lo cual es una realidad. La tecnología de conversión de biomasa en biocombustibles de segunda generación es una realidad que ya está a punto de entrar en fase comercial, insisto, en menos de 12 meses. Y lo hará en la planta que mencionaba antes en Kansas. Vamos a seguir trabajando, seguimos trabajando en conjunto con los centros de investigación que tenemos tanto en Estados Unidos como en España y, como decía anteriormente, nuestro objetivo es volver a reducir el costo del litro de etanol de segunda generación, con un objetivo muy claro, y es que el biocombustible de segunda generación no sea una energía subvencionable o no sea una energía que necesite subvención. Es una energía que necesita un marco estable para poder desarrollarse, donde se han desarrollado inversiones en I+D durante más de 15 años y que será competitivo con un precio de crudo, como decía anteriormente, asumiendo un precio de barril de entre 80 y 100 dólares aproximadamente. Hablaba de la caña de azúcar en España, si es una posibilidad o no es una posibilidad. Bien, en España puede haber caña de azúcar, en España hay biomasa, en España lo que falta es una política clara que dé amparo al desarrollo de los biocombustibles. Y mientras eso no exista, hablar de las posibilidades del campo es como hablar de la nada. Es decir, el problema de España no es un problema de falta de biomasa. Hoy existe tecnología para conversión de biomasa en azúcares. El problema de España es que necesita una legislación clara que promueva y adopte el uso de biocombustibles de segunda generación en sustitución de gasolinas. Yo no me cabe la menor duda de que si España fuese por el camino, por ejemplo, de exigir un 10, un 15%, no digo un 85%, en Brasil el 50% del consumo de combustibles es de origen bio. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues que se ha apostado por ese biocombustible. Decía que si en España se hiciese esa apuesta, estoy convencido que habría un sector industrial dispuesto a invertir. Pasó ya cuando sucedió. Desgraciadamente, lo que hemos visto es que se han dado pasos hacia adelante, pasos hacia detrás, y hoy, por ejemplo, la industria del biodiesel está absolutamente parada por falta de definición de una política industrial clara. Luego, el problema de los biocombustibles de segunda generación en España no tiene nada que ver con la tecnología, no tiene nada que ver con la disposición, con la disponibilidad de biomasa, tiene que ver con la falta de claridad de un programa industrial serio. Y había una tercera parte, ¿verdad? Pues ya la he perdido, a ver, la recuperaré antes. Le sigo con tanta atención. Y eso que era importante. Pero no se preocupe, la buscaré y se la repito. Le preguntan también, Francisco Cortés lo hace, ¿cuáles son las principales... ¿La liberalización? La alimentación, perdón, sí, muy importante. Yo creo que, evidentemente, hay un efecto importante de generación de riqueza en el campo agrícola vía
o que se deriva de la producción de biocombustibles de primera generación. Sin lugar a dudas, los biocombustibles de primera generación a nivel masivo pues llevan aproximadamente desarrollándose unos 10 años. Desgraciadamente, el hambre en el mundo lleva siglos y siglos y siglos y siglos. Pretender culpar de la situación del hambre en el mundo a biocombustibles de primera generación que llevan 10 años funcionando me parece que es absolutamente una irresponsabilidad. Dicho lo cual, es también cierto que ha sido una primera etapa que daba paso a la etapa importante, que es la producción de biocombustibles a partir de la segunda generación. Creo que los biocombustibles de primera generación han agotado su ciclo inversor, hay una serie de plantas, seguirán funcionando, seguirán creando riqueza en el sector agrícola, en el campo, pero a partir de ahora el nombre del juego se llama segunda generación, conversión de biomasa, ya sea de origen agrícola, ya sea de origen forestal o de origen de residuos sólidos urbanos, en biocombustibles. Le pregunto a Francisco Cortés cuáles son las principales líneas de investigación y de innovación de Abengoa Solar, donde el 20% de la plantilla está dedicado a labores de I+D+I, en Sevilla y en Denver, Colorado, y cuál es su metodología de evaluación de proyectos en las tecnologías de torre solar, cilindro parabólica, almacenamiento y alta concentración fotovoltaica, en las que es pionera Abengoa. Pues, por decirlo de una forma muy concisa, como me pedían al principio, de respuestas concisas, la forma más concisa es que el objetivo de Abengoa en el campo termosolar es tener una tecnología competitiva sin necesidad de subvenciones con el ciclo combinado en el 2020. Punto y final. Y estamos haciendo todos los esfuerzos tecnológicos para conseguir ese objetivo. Cada año estamos más cerca. Antes citaba la reducción de costes de un 25% desde nuestra torre PS10 a nuestra nueva torre PS50. Las nuevas torres que estamos diseñando de 200, 400 megavatios de potencia, con tecnologías nuevas, mayores temperaturas, diferentes fluidos, con mejora en la transferencia de calor, con mejora en los sistemas de refrigeración, nos harán ir avanzando cada día más en el objetivo de ser, como decía, competitivo con un ciclo combinado. Tengan en cuenta que si salimos de España y nos vamos a regiones con una radiación solar muchísimo más fuerte, como puede ser pues, la zona suroeste de Estados Unidos o puede ser Sudáfrica, estamos hablando de que el costo de la energía termosolar hoy en día ya, la que va a entrar en operación en los próximos 2 años, no la que está operando hoy, pero la que va a entrar en operación en los próximos 2 años, estamos hablando de unos costes cercanos a los 140, 150 dólares por megavatio. Ha hablado usted sobre cooperación empresa-universidad. ¿En qué medida Abengoa lleva a la práctica este modelo? ¿Es más fácil, por ejemplo, en Estados Unidos que en España? ¿Es más eficaz y útil la colaboración con entidades universitarias fuera de España que aquí? Nosotros lo llevamos a cabo pues, manteniendo relaciones con universidades y centros de investigación, pues más de 30 centros en conjunto entre España y Estados Unidos. Y lo hacemos a través de tener una red de centros de investigación en España, en Estados Unidos, que nos encargamos de establecer relaciones con las universidades locales y los centros de investigación. ¿Hay más en España o menos? Bueno, nosotros lo que hicimos fue, hace 2 años, instalar o crear en Abengoa algo que se ha convertido en un elemento de generación de valor tremendo en nuestra compañía. Creamos un instituto de investigación en Abengoa, lo que llamamos Abengoa Research. En Abengoa Research tenemos hoy en día pues, más de 40 investigadores, estamos dirigiendo en torno de 20 tesis doctorales, estamos manteniendo relaciones con más de 30 centros de investigación y sirve de punto de encuentro y punto de coordinación de todas las iniciativas que tenemos en la compañía en las diferentes áreas donde estamos haciendo investigación. ¿Es más fácil en Estados Unidos que en España? Yo diría que es más normal, es más habitual en Estados Unidos que en España, no es más fácil. La relación con la universidad y los centros de investigación en España es fácil, es posible y simplemente hay que tomar alguna iniciativa por parte de la empresa privada también en acercarse y ofrecer cómo canalizar ese conocimiento en cosas que generen valor para el mundo real. Muchas gracias. José Luis Ureña, del Mundo Financiero, dice: tras la crisis financiera, ¿ve en disposición a los bancos y al sistema financiero en general a financiar la innovación con el riesgo que supone y con el medio y largo plazo que usted mismo asocia a la innovación? Bueno, el otro día estuvo aquí el señor Luis de Guindos, a lo mejor esa pregunta era más para él que para este foro, pero
Yo decía que el problema es establecer un marco donde el sector privado asuma el reto de la inversión. No estamos pensando que la inversión en I+D sea promovida por el sector público. El sector público debe establecer un plan industrial claro y debe establecer unas reglas de juego que respete. Y en ese contexto, las empresas privadas son las responsables de buscar, desarrollar la innovación y buscar las fuentes de financiación. Y una vez tras otra se demuestra que en proyectos internacionales sigue habiendo capacidad de financiación. Si lo que hablamos por financiación es financiación a fondo por perdido, financiación pública, sin un objetivo claro de comercialización, eso es muy difícil. Por eso es importante que el liderazgo de la financiación, de la innovación, recaiga en manos del sector privado, no del sector público. Rubén Esteller, del Economista, le pregunta cómo va el proceso de salida a bolsa en Estados Unidos. Y hay otras... Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Para cuándo? Para cuanto antes. ¿La semana que viene, el mes que viene, el año que viene, este año? La semana que viene no. Bueno, no le voy a seguir preguntando. No le quiero achuchar. También le preguntan cómo explica usted el escaso movimiento y el comportamiento del valor de las acciones de Abengoa en las últimas semanas y cree que el dividendo a cuenta será un estímulo suficiente para consolidar un cambio de tendencia y qué significa en la estrategia global de Abengoa el acuerdo suscrito por su filial Befesa con Novelis para tratar las escorias de aluminio de la planta que está construyendo la empresa norteamericana de laminados de aluminio en Alemania. ¿Qué rendimiento esperan sacar ustedes de esta inversión de 30 millones de euros y cómo lo están interpretando los analistas financieros? Bueno, el otro día, creo que era en Financial Times, había unas declaraciones, creo que eran de Carlos Slim, donde decía que en el mundo había inversores hedge fund, había inversores de largo plazo y había empresarios. Y que el valor o la diferencia entre unos y otros es el foco que ponen en el corto, medio, largo plazo del valor de las acciones. Yo creo que eso hay que ser conscientes de ello. Es decir, vivimos en un entorno con una turbulencia financiera tremenda, donde todos estamos inmersos, donde vemos cosas irracionales que pasan en los mercados financieros en todos los ámbitos, y las empresas no somos una excepción en ese caso. Vemos cómo tiene una influencia tremenda, una prohibición o no prohibición por parte de la CNMV en tomar posiciones cortas en determinados valores y, por tanto, creo que hay que relativizar qué es lo que está sucediendo en los mercados bursátiles, que obedece más a razones especulativas de corto plazo que a valores fundamentales o decisiones técnicas de largo plazo. La inversión en Alemania con Novelis, estamos tremendamente satisfechos, un proyecto en el que hemos trabajado durante mucho tiempo. Ha sido una gran satisfacción contar con la confianza de una empresa como Novelis, un líder mundial en laminación de aluminio, para ayudarles en todo el proceso de reciclado de una forma responsable de los residuos que se generan en ese proceso de tratamiento de aluminio. Hemos firmado un contrato con ellos por el cual nosotros haremos la inversión en la planta, pero además de procesar las 20.000 toneladas de residuos que dicha planta de Novelis generará, hemos aprovechado para dar un paso más adelante y crear una planta con capacidad de 70.000 toneladas. Creemos que el sector va a seguir creciendo, creemos que el sector va a seguir requiriendo cada vez más un tratamiento responsable de los residuos industriales y, por tanto, ha sido una apuesta de futuro que nos hemos echado a la espalda y que estamos tremendamente satisfechos. Retornos, pues retornos en torno de lo que venimos pidiendo en cualquiera de estos proyectos, con retornos a la inversión en torno del 10-12%. José Luis Rodríguez, de Thomson Reuters, dice ¿qué estrategia de desapalancamiento de deuda está siguiendo Abengoa? Si baraja la venta de activos, ¿cuáles serían esos activos? Carlos Combarros le pregunta qué soluciones o medidas están tomando ustedes para recuperar la calificación de solvencia crediticia de Abengoa, que la agencia Moody's ha rebajado por segunda vez en poco tiempo. Bueno, yo creo que son dos preguntas tremendamente interesantes y que la respuesta es también simple. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es continuamos trabajando en un plan que hemos comunicado hace 2 años, 3 años y del que no nos hemos apartado un milímetro. Ese plan incluía la inversión en una serie de activos, una transformación de Abengoa con un crecimiento mayor en tecnología, incluía
la dotación de Abengoa de activos por valor de en torno a 20.000 millones de euros, incluía la entrada en operación de instalaciones estratégicas en geografías de primer nivel y en sectores de primer nivel, como Estados Unidos, como Latinoamérica, como Sudáfrica, Norte de África o España, y estamos en ello. Es verdad que el tema del desapalancamiento parece que a algunos analistas les preocupa más que otro. Yo quiero siempre recordar a este respecto que en Abengoa, hoy en día, sin entrar en un análisis financiero profundo, tenemos 4.000 millones de euros de deuda que están invertidos en activos que están en proceso de construcción y cuya terminación añadirán a Abengoa en torno a 600 millones de euros de EBITDA. Si uno hace el cálculo del endeudamiento de Abengoa, quitando los 4.000 millones de deuda preoperacional o añadiendo los 600 millones de euros que vienen de los activos que se están terminando una vez que entran en operación, la foto que saca, además de ser diferente, es más realista y más acorde con la realidad de la compañía. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en lo que hemos venido haciendo durante más de 70 años, que es seguir creando valor, seguir apostando por la innovación y terminar los compromisos que hemos asumido. Su grupo, Abengoa, es uno de los mayores inversores en plantas termosolares, uno de los tipos de energía que más han sufrido por las últimas decisiones adoptadas por el Ministerio de Industria, y hay una cascada de preguntas en relación con este tema que se las voy a agrupar y usted las contesta como estime oportuno. Son las 10:10, hasta las 10:15 tenemos tiempo, pero usted es libre de contestar o no y de hacerlo como le parezca oportuno. ¿Siguen ustedes dispuestos a defender sus derechos en los tribunales para aliviar las dificultades derivadas del hecho de que la financiación de la deuda contraída para esa inversión es superior a los ingresos que obtiene? ¿Voy contestando una a una? Como quiera. Yo sí, yo prefiero… Pues sí. muy bien. Pues la primera, si seguimos considerando, desgraciadamente no tenemos la capacidad de decidir, tenemos la responsabilidad de defender los intereses de Abengoa. Para eso es para lo que estamos en Abengoa y, por supuesto, que vamos a defender los intereses de Abengoa con todas las armas que están en nuestra mano y con todos los medios que estén disponibles. Pero, insisto, no es una cuestión de si podemos decidir hacerlo o no hacerlo, sino es una responsabilidad que tenemos que ejercer. Cristóbal San Juan dice: Acciona Energía ha anunciado un ERE que afectará al 15% de su plantilla como consecuencia de los recortes de las ayudas a las energías renovables decididos por el Gobierno. ¿Abengoa podría decidir algo parecido? Bueno, no me sorprende la decisión de Acciona. Evidentemente, las decisiones del Gobierno han puesto al sector en una situación muy, muy delicada y todas las compañías estamos analizando y evaluando. Abengoa tiene una diversificación importante, eso nos hace pues probablemente tener un nivel de resistencia algo mayor que otras empresas, pero no es ilimitado. El problema del déficit eléctrico evidentemente es un problema complejo, es un problema difícil, pero eso no legitima que cualquier solución sea aceptable. Es como si a un problema de física, por ser muy difícil, permitiéramos a un niño que diese la solución que le dé la gana, entendiendo que como era muy difícil el problema, pues cualquier solución es válida. Nos parece que la solución adoptada al problema complejo que reconocemos que hay es una solución mala, nos parece que es una solución que ha puesto en duda la seguridad jurídica de España, pensamos que es una solución mala para las empresas, pensamos que es una solución mala para el país y en lo que a nosotros respecta, pues lo único que nos queda es defender los intereses de la compañía por los cauces que la legislación nacional e internacional nos permita. Las dos últimas. Gemma López, de Dossier Empresarial, dice: ¿se han cuantificado las pérdidas que España ha sufrido en inversiones en renovables por culpa de los constantes cambios regulatorios? Víctor Martínez, del diario El Mundo, le pregunta cómo afronta, ya lo ha dicho usted en parte, el nuevo marco regulatorio para las energías renovables en el que trabaja el Ministerio de Industria español. Y también le pregunta José Elías Rodríguez cuál es el impacto en clientes de Abengoa de la reforma energética del Gobierno. Pues el impacto en el sector, en cuanto a termosolar, yo pienso que estamos hablando de un impacto de unos 5.000 millones de euros aproximadamente. Es muy fácil hacer la cuenta, pero estamos hablando de un impacto en valor para las compañías que hemos invertido en el sector de en torno de 5.000 millones de euros. El nuevo marco, pues desgraciadamente será otro nuevo marco y la cuestión será saber cuándo vendrá el siguiente. Vivimos en una situación de incertidumbre cierta durante muchos meses ya, que está causando un daño tremendo al sector y bueno, pues esperamos, como no puede ser de otra forma, con interés, cuáles van a ser las nuevas medidas, como no puede ser de otra manera,
pero ante la ausencia absoluta de diálogo con el sector industrial, pues la verdad es que no sabemos qué esperar. No tenemos la más mínima idea y si tuviera alguna idea la compartiría con ustedes. El impacto en clientes. España representa el 20% de las ventas de Abengoa, el 80% de nuestra actividad está fuera de España. De ese 20% en España tenemos aproximadamente un tercio dedicado al sector de reciclado de residuos industriales, un tercio dedicado a la producción de biocombustibles, trabajando con compañías como Repsol o como Cepsa, y aproximadamente un 20% asociado con la generación de energía eléctrica termosolar. Por lo tanto, el impacto en nuestros clientes es cero. Si no ha tenido realmente ningún impacto, es un impacto en nuestros accionistas a los cuales se les ha quitado, y no quiero utilizar otro término, de momento se les ha quitado un valor al cual tenían derecho legítimamente y que se les ha expropiado, entre comillas, de la forma más extraña que podríamos imaginar. No sé si quiere contestar esta. José María González Vélez le pregunta si el déficit de tarifa lo han provocado las energías renovables. Bueno, yo creo que hay un dato muy claro. En 2011 el déficit de tarifa eran 25.000 millones de euros. Las primas acumuladas en 2011 que se habían pagado a la energía termosolar eran 600. Yo creo que huelga cualquier comentario. Es decir, ¿alguien puede decirme de dónde han salido los otros 24.400 millones de euros de déficit? Por lo tanto, empeñarse en que el déficit de tarifa viene provocado por la energía termosolar es simplemente un ejercicio de mala interpretación, de mala fe y de ganas de malinformar a la gente. 25.000 millones de euros, insisto, déficit acumulado a diciembre de 2011, 600 millones de esos 25.000 en primas a la energía termosolar. Muchas gracias de nuevo. Don Raimundo Pérez Hernández, en nombre de las entidades que hacen posible este Foro España Innova, va a cerrar el acto. Muchas gracias. Quisiera brevísimamente extender mi agradecimiento al embajador Salomón. Estamos organizando un encuentro bilateral de fundaciones norteamericanas y españolas del que esperamos mucho. Y mi enhorabuena y mi agradecimiento a Manuel Sánchez. Retengo los 5 puntos finales de su intervención y retengo la introducción. España no innova lo suficiente y el cambio es posible. Esa es exactamente la razón por la que la Fundación Ramón Areces y el Corte Inglés apoyamos con entusiasmo estos desayunos.